Hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo usar las funciones básicas de un polímetro? Aunque existen en el mercado gran cantidad de polímetros y multímetros, casi todos solemos empezar con el clásico polímetro que podemos comprar en cualquier ferretería o cualquier cosa así, que nos cuesta entre 5 y 15 euros y que tiene unas características bastante básicas y que la seguridad y la precisión no son su punto fuerte. Cuando vamos entrando más en el campo, empezamos a comprarnos equipos un poco más profesionales, un poco más precisos y un poco también más caros. En este caso, multímetros como este, que es un multímetro bastante más preciso. Este, por ejemplo, me ha costado cerca de 70 euros, pero es bastante guay para el precio que tiene. Sin embargo, con casi todos los polímetros podemos medir una serie de cosas que son iguales para todos los polímetros. Cambian ciertas cosillas, pero casi todos se usan de manera muy similar en las funciones básicas. Las funciones básicas de un polímetro suelen ser medición de tensión en corriente continua y corriente alterna, medición de corriente en corriente continua normalmente para los más básicos y en corriente alterna para un poco los más avanzados, y medición de resistencia así como continuidad. Luego, dependiendo del modelo que tengamos, podemos tener comprobación de diodos, o como este caso, por ejemplo, que podemos medir frecuencias y podemos medir el duty cycle de distintas señales, inclusive podemos medir capacitancia con este, pero bueno, eso ya son otras características que no son tan básicas, quizás sí son más básicas en electrónica, pero no son tan básicas de los polímetros básicos que podemos encontrar en el mercado. Así que vamos a ver cómo usamos las funciones más básicas de los polímetros. Pero antes vamos a ver algunas de las cosillas básicas comunes a casi todos los polímetros. Primero tenemos que tener en cuenta si nuestro polímetro es autorrango o no lo es. Y esto es fácil. Si vemos que, por ejemplo, dentro de la tensión tenemos distintos valores, como por ejemplo 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, eso significa que no es autorrango y que nosotros tenemos que seleccionar el rango de medida en el cual vamos a medir. Otra de las cosas comunes a casi todos los polímetros es que no tenemos dos conectores en los cuales poner nuestras puntas de prueba, sino que tenemos más de dos. Comúnmente tendremos 3 o 4 dependiendo del polímetro que tengamos. Por ejemplo, este polímetro tiene 3, uno para medir corriente, otro común y otro para el resto de las mediciones. Y en este caso tenemos 4, uno común, uno para medir tensiones, continuidad y demás, y otros dos aparte para medir corriente, uno en un rango más grande y otro en los rangos de miliamperios y microamperios. Así que a la hora de seleccionar en la ruleta o en la rueda qué medición queremos hacer, si queremos medir tensión, corriente, resistencia, continuidad, lo que queramos medir, también tenemos que tener en cuenta dónde tenemos que conectar las puntas de prueba para no equivocarnos y no hacer cosas raras en nuestros circuitos, no crear cortocircuitos, no abrir circuitos y cosas de esas raras que pueden llegar a ocurrir. Muy importante no solo seleccionar lo que queremos medir, sino poner las puntas de prueba en el lugar adecuado. Y para eso lo más importante es que cuando te compres un polímetro te lean las instrucciones del polímetro. Aún así, junto a los conectores casi siempre vas a tener marcado para qué sirve cada una de las bornas. Una de las cosas más básicas que medir con un polímetro o multímetro es un valor de tensión, y como estamos en electrónica, pues casi que va a ser de corriente continua, aunque también trabajamos con otras señales, cuadradas, triangulares, sinusoidales, lo que te dé la gana, pero vamos a pensar en un ejemplo de corriente continua. Imagínate que estamos midiendo la tensión que proviene de un puerto USB que sabemos que va a ser de 5 voltios, pero que queremos asegurarnos porque creemos que hay algún fallo en ese circuito y queremos asegurarnos de si son 5 voltios realmente, o es menos o es más. Si usamos un polímetro que no tiene autorrango, como por ejemplo este, lo que nos tocará hacer será coger como mínimo el rango inmediatamente superior. Es decir, nos vamos a la parte de corriente continua y seleccionamos en este caso 20 voltios. ¿Por qué? Porque vamos a medir 5 y 5 voltios es menor que 20 voltios. También podríamos coger el de 200, pero no tiene sentido porque estamos midiendo 5. Así que cogemos el de 20 y con ello lo podremos medir. Si usamos un polímetro que tiene autorrango, como por ejemplo este, el UT61D de Unity Trend, lo que nos tocará será seleccionar que estamos midiendo voltios en corriente continua. Es importante que en cualquiera de los dos polímetros te asegures que lo conectas correctamente. En este caso, para conectar correctamente las puntas de prueba, usaremos el COM, el común, que es la punta negra, y luego nos aseguramos de que conectamos el rojo en el lugar correcto, que es el de la derecha, porque si te fijas tenemos capacitancia, tensión, resistencia y frecuencia. Por ejemplo, vamos a medir la corriente que consume nuestro Arduino. Y para ello vamos a poner nuestro circuito en serie, abrimos el circuito, el positivo de nuestra fuente de alimentación la conectamos al positivo de nuestra punta de prueba, el negativo lo conectamos al punto de alimentación de nuestro Arduino,
Como vamos a medir una tensión que son miliamperios, lo ponemos en el rango de miliamperios y es importante que de nuevo conectemos las puntas correctamente. Conectaremos la punta negra a COM, porque es el común, siempre lo usamos común, y la punta roja en el punto en el cual nos marque que ese es el correcto para miliamperios. Y ya tenemos nuestra medición. En el caso de un polímetro que no es autorrango, lo que haremos será coger la escala mayor, que es de 200 miliamperios, e ir bajando. Cogemos los 200 miliamperios y vemos si podemos bajar hacia la escala siguiente o no. Si no podemos bajar, nos quedamos ahí. Para medir resistencia vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger la resistencia, la vamos a conectar con nuestras puntas de prueba, nos aseguramos que están conectadas en el lugar correcto, lo ponemos en el modo correcto de resistencia y lo medimos. En el caso de usar un polímetro que no es autorrango, recuerda usar como mínimo la escala o el rango que está inmediatamente por encima del valor que queremos medir. Imagínate que ahora queremos saber la tensión característica de un diodo. Bueno, pues lo que haremos será colocar nuestro polímetro en función de diodo, conectar las puntas de prueba en el lugar correcto y lo ponemos. Ten en cuenta que los diodos tienen polaridad, no son como la resistencia, que no tenía polaridad, pero el diodo sí lo tiene, así que conéctalo con la polaridad adecuada y verás cómo obtenemos el valor de tensión característica de ese diodo. Imagínate que tenemos este transformador súper chulo amarillo, no sabemos cuál es la tensión de salida que vamos a tener, no sabemos una aproximación, pero necesitamos conocerlo. Así que nosotros sabemos que estamos entrando con 220, sabemos que estamos reduciendo, por tanto sabemos que la tensión como mucho, en el caso de que el transformador fuera 1 a 1, sería de 220-230 voltios. Pero estamos reduciendo, así que sabemos que va a ser inferior a ese valor. Así que lo que podemos hacer es colocarlo en la escala más grande que tengamos en el polímetro e ir bajando. Colocamos en el primer rango, en la primera escala, la de 750 voltios de corriente alterna. Y nos fijamos que, bueno, pues vamos sobrados, así que podemos bajar al siguiente. En este caso este polímetro no está totalmente diseñado para hacer este tipo de mediciones y por tanto no tenemos más rangos a los que bajar, pero si tuviéramos más podemos ir bajando hasta acercarnos al máximo sin llegar a bajar por debajo del valor que estamos midiendo. Es decir, como mínimo el inmediatamente superior. Ese es el truco para los polímetros que no son autorrango. Hemos visto las funciones más básicas de cualquier tipo de polímetro, como sean las funciones que te puedes encontrar en este tipo de polímetros y en este tipo de polímetros. Sin embargo, estos tienen funciones más avanzadas y más precisas que el resto. Así que si quieres que veamos las funciones más avanzadas de este tipo de polímetros y que aprendamos cómo funcionan, déjamelo en los comentarios. Y si tienes cualquier duda, recuerda que siempre me lo puedes dejar en los comentarios o escribirme a través de redes sociales o a través del formulario de contacto de la página web. Si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte por todas las redes sociales. Nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo tutorial.